Ahora de la transformada de Laplace. Es el tema número 9 del SAETI. Ahí pueden ver los archivos. Si lo tienen impreso, váyanlo siguiendo también en las hojas. Primero vamos a leer la definición de la transformada de Laplace. La definición dice: sea f una función definida para t mayor o igual a 0, entonces la integral L de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t, aclarando que esta es una s, no es un 5, porque luego se confunde mucho con el 5. E a la menos s por t por f de t por dt. Esta integral se llama transformada de Laplace de f siempre y cuando f de t sea continua en el intervalo de 0 a infinito. La definición habla de dos partes. Vamos a explicarlo para que se entienda y podamos utilizarlo más adelante en la aplicación de algunos ejemplos. Vamos a hablar primero de esta parte que dice que la función sea continua en el intervalo de 0 a infinito. Aunque va a ser una de las partes que menos vamos a ocupar, pero sí es importante conocerlo. Cuando se dice que una función sea continua en un intervalo, se refiere a que en ese intervalo no tome valores que no existan o que estén indefinidos. Por ejemplo, si ustedes tienen la función f de t igual a 1 sobre t menos 1, ustedes pueden ver que aquí, si le damos el valor de 1 a la t, entonces tendríamos 1 sobre 1 menos 1, que nos daría 1 sobre 0. Y la división entre 0 no está definida. O sea, en este caso se dice que no existe o no está definida. Entonces, quiere decir que con ese valor no está definida la función. Si nosotros hiciéramos una gráfica de t contra f de t, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, etc. Veríamos que si esta fuera la curva de la función, notaríamos aquí que aquí en 1, este punto no lo puede tomar, ese valor no lo puede tomar, o sea, no está definido en ese punto. Por lo tanto, si nosotros estamos estudiando este intervalo, de aquí, por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿sí? En este intervalo la función no existe, o sea, en este intervalo no es solución para la transformada. No quiere decir que esté equivocada o esté errónea, simplemente que no puede tomar ese valor de 1, por lo tanto en ese intervalo no existe. ¿Qué otros valores nos pueden dar ese problema? Por ejemplo, si f de t fuera la raíz cuadrada de t menos 1, aquí recuerden que los valores negativos de la raíz cuadrada son imaginarios. Entonces, si aquí, por ejemplo, t fuera igual a 0, entonces f de 0, el valor sería raíz cuadrada de menos 1, que es el valor imaginario. Entonces quiere decir que en el intervalo donde está 0 no puede tomar estos valores. O sea, debe ser continua, quiere decir que no debe tener interrupciones, que puede ser saltos. Por ejemplo, aquí está la gráfica, aquí está un valor que no puede tomar. O puede ser una gráfica que esté, digamos, quebrada, por ejemplo, sea una curva así y de repente aquí arriba continúe otra función. O sea, tiene que estar totalmente continua, o no debe haber, por ejemplo, cuando hay, en este caso, asíntotas, ¿sí? Las asíntotas tienden a infinito, que sería el caso que está aquí. Entonces, estos valores no los puede tomar, ¿sí? Son los valores que no se debe, esos intervalos más bien, no se pueden tomar. Sin embargo, si ustedes tienen, por ejemplo, esta función y ustedes toman el intervalo de aquí para acá, por ejemplo, esta parte, y no se atraviesa la indeterminación, entonces sí existe, o sea, sí es solución. Eso después lo vamos a ver más adelante, aunque va a ser lo menos que vamos a trabajar. Pero, como les decía, es importante que tomemos en cuenta esta parte de la definición. Bueno, lo que sí vamos a trabajar prácticamente
casi al 100%, va a ser con esta fórmula. Esta fórmula se dice que es la definición. O sea, esta integral se dice que es la definición de la transformada de Laplace. Antes de empezar a utilizarla, vamos a ver algunos detalles de su forma para que se vayan familiarizando con ella y vean que aunque a primera vista se ve complicada, ya que lo estemos trabajando, no lo es. O sea, es cuestión nada más de tener cuidado con los detalles. Así que vamos a ver la forma. ¿Sí? Vamos a analizar la forma de la fórmula. Detalles de su notación. La voy a volver a escribir. La transformada, tenemos LF de t, o la integral de 0 a infinito, e a la menos s por t. Recuerden que esta es una s, no un 5, por f de t por dt. Le voy a agregar igual a f de s. ¿Sí? Esta es la parte que vamos a ver después. Lo primero que notamos aquí es que L pues viene de la palabra, del nombre del matemático Laplace, donde esta L indica que vamos a hacer una operación, o sea, vamos a hacer algo con la función que está en la llave. Por lo tanto, este es un operador. Este es un operador. Ahora, esta función que está aquí adentro es la función que se va a transformar. La función que se va a transformar. Hay que notar detalles, por ejemplo, que la función, en este caso la f, está escrita en minúsculas. Que en este momento la función no tiene ninguna s que va a aparecer después, entonces s no aparece. Y en ese momento la t es una variable. O sea, cuando vayan a transformar una función, hay que revisar o checar que la función esté escrita con minúsculas, que no haya ninguna s, y la única variable que va a estar ahí va a ser la t. Después pasamos al proceso de transformación. Ese proceso está indicado con esta integral, o sea, este es lo que vamos a estar haciendo en la transformada. Este es el proceso de transformación. En ese momento aparecen la letra T y S. O sea, en ese momento aparecen las dos. Tienen que estar las dos ahí. ¿Sí? Y en ese momento también S es una constante. O sea, esta S que está aquí se considera como un número constante. Y T sigue siendo variable. Ahora, después de que pasa todo este proceso, encontramos aquí que ya tenemos la transformada de la función f de t. O sea, ya tenemos la función transformada, que es lo que estamos buscando. Noten que ahora, antes la f estaba escrita con minúsculas, ahora esta función se escribe con mayúsculas. Una vez que ustedes transforman la función de minúscula, cambia a mayúscula. Por ejemplo, si esta f fuera una y minúscula, aquí fuera una y mayúscula. Si aquí fuera una x minúscula, aquí sería una x mayúscula. Y así, la letra que pongan aquí minúscula se convierte aquí en mayúscula. Ahora, cuando ustedes ya hayan transformado
hay que revisar también o tomar en cuenta que S ahora es una variable. O sea, antes no estaba S al principio. Después aparece pero como constante. ¿Sí? Y luego, cuando ya se transforma, tenemos que la S, de ser una constante, se convierte en variable. Y también hay que tomar en cuenta que T ya no debe aparecer. O sea, cuando ustedes transforman una función, ya no debe aparecer ninguna T. Entonces, en resumen, cuando ustedes van a transformar la función que está dentro de las llaves, debe estar escrita con minúsculas, no debe haber ninguna S, y la única variable es T. En el proceso de transformación, tanto T y S aparecen, pero S en ese momento es constante y T es una variable. Cuando ya se transforma, aquí la función va a cambiar de minúscula a mayúscula, aunque esto al principio no lo vamos a ver, después lo vamos a ver esa parte. Y en ese momento ya aparece S como variable, ¿no? Ya no es constante. En cambio la T ya no debe aparecer. Entonces esa es la estructura, la anatomía de la notación de la transformada de Laplace. Bien, vamos entonces a ver a través de ejemplos cómo se aplica esta definición o esta fórmula. Ejemplo. La transformada más sencilla de todas es la transformada de una constante. Entonces, el primer ejemplo va a ser la transformada de una constante. Cualquier número puede ser, pero lo voy a representar simplemente con una K. Cualquier constante, puede ser un 1, un 5, un menos 3, cualquier signo, cualquier valor. Bien, lo que vamos a hacer es seguir la fórmula. La voy a escribir aquí para que la vayan siguiendo. La transformada de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t por dt. Ok, vamos a irla siguiendo. Lo primero que notamos es que lo que está dentro de la llave, en este caso la función, viene siendo una constante. Entonces vamos a calcular la transformada de cualquier constante. Simplemente vamos a ir copiando prácticamente la fórmula. Primero dice integral de 0 a infinito. Luego dice e a la menos s por t. Aquí no le cambio nada todavía. Luego aparece la función. Esta función es la misma que está en la llave. Como ahora en este momento es k, le voy a poner por k, por dt. Entonces ahí tenemos ya la sustitución en la definición, en la fórmula de la transformada de Laplace. Bien. Ahora, esa integral, vamos a recordar una de las fórmulas de integración, una de las más conocidas, que es la integral de e a la u de u, que viene siendo e a la u más e. Esa es la fórmula que viene en el formulario. Primero que nada, vamos a sacar esta constante. Sacamos la de acá, nos quedamos con integral de 0 a infinito, e a la menos s por t por dt. Ahora, esta integral, como les decía, se resuelve con la fórmula de e a la u, pero recuerden que antes de integrar tenemos que verificar el diferencial. Vamos a definir entonces quién es u. U es el exponente de la e, o sea, en este caso es menos s por t. Y luego el diferencial de u. Como menos s es constante, se queda igual y se diferencia t. Si comparamos nosotros el diferencial con el de la integral, notamos que falta esta cantidad, menos s. Y sabemos que cuando falta una constante, lo único que hacemos es, para compensar el diferencial, ponerla inversa. O sea, vamos a tener aquí k sobre menos s, ya que la estoy invirtiendo antes de integrar. Y ya con eso aplicamos la fórmula de la integral del exponencial. Entonces viene siendo e a la u, o sea, e a la u, que viene siendo menos s por t. ¿Sí? Pero como esta es una integral definida, la constante no se pone. Lo que sí se pone es los límites de 0 a infinito. Esa viene siendo la integración de la
de la función. Ahora, el siguiente paso es sustituir los límites. Voy a acomodar esto un poco para que sea más fácil de entender. Voy a poner así, menos k s, e a la menos s por t, de 0 a infinito. Bien, recuerden que cuando se sustituyen los límites en una función ya integrada, los límites se sustituyen en la variable. En este caso, acuérdense que aquí la t, ¿sí? En este caso es variable. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en la variable y nos queda igual a menos k sobre s, e menos s, y en lugar de t ponemos infinito. Luego, menos. Ahora, la función es negativa. Le voy a poner aquí menos k sobre... No, pero aquí no, porque esa es la constante. Bueno, sí. Sí la voy a poner. Ponemos menos k sobre s, e a la menos s, pero en esta parte t vale 0, sería menos s por 0. Así. Ahora, vamos a recordar algunas propiedades de infinito y de 0. Si nosotros multiplicamos el exponente como está indicado ahí, tenemos menos. Infinito se supone que es un valor muy grande, ¿sí? Que tiende a ser muy grande, infinitamente grande. Si esa cantidad infinitamente grande la multiplicamos por una constante, o sea, por otra cantidad, lógicamente pues sigue siendo infinito, o sea, sigue siendo muy grande. Entonces queda menos infinito. Luego, menos por menos aquí nos da más. Y luego vamos a poner k sobre s. Ahora, aquí menos s por 0 es 0. Y queda e a la 0. Vamos a recordar que e a la 0 es 1. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Menos k sobre s. Vamos a ver qué pasa con este e a la menos infinito. Ya sabemos que esto es 1, pero vamos a ver qué pasa. E a la menos infinito. Si nosotros aplicamos la propiedad de los exponentes, donde podemos invertir esta función, pero cambiando el signo del exponente, nos queda así. Por otro lado, e al infinito, como esto es muy grande y todavía está como exponente, obviamente esto también es infinito, infinitamente grande. ¿A qué es igual 1 entre infinito? Cuando ustedes dividen una cantidad, una constante, la que sea, no nada más el 1, entre infinito, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros dividimos 1 entre 1, pues nos da 1. Si dividimos 1 entre 10, nos da 0.1. Si dividimos 1 entre 100, nos da 0.01. Si lo dividimos, por ejemplo, 1 entre 10.000, nos da 0.0001. Aquí notamos que mientras más grande es el denominador, más pequeña es la cantidad resultante. Noten ustedes cómo los ceros están recorriendo el 1 más a la derecha, esto es así más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo dividimos entre una cantidad prácticamente infinita, pues esto prácticamente tiende a 0. Quiere decir entonces que esto que quedó aquí es 0. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a 0. Entonces nos quedaría 0 más k entre s, porque eso vale 1. Pero 0 más k entre s, pues es k entre s. Y ya con eso tenemos la transformada de cualquier constante. Por ejemplo, si la constante vale 5, pongan 5 entre s. Si es menos 20 entre s. Y así, cualquier valor que tenga acá, que sea constante, nos va a quedar ese valor entre s. Con eso ya completamos el proceso de transformar, en este caso, una constante. Vamos a resolver el ejemplo número 2, que dice la transformada de una variable. Como en este caso la única variable que hay es t, vamos a transformar la variable t. Ahora, vamos a seguir otra vez lo que tenemos aquí, la fórmula, recordando cómo es. Primero es integral de 0 a infinito por e
a la menos s por t. Ahora, en lugar de poner f de t, ponemos la t por dt. Bien. Ahora, para resolver esta integral hay que hacer una integración por partes. Pero recuerden que en el SAETI hay un formulario de integrales en la página 85, la penúltima, donde ya viene resuelta esa integral. Nada más hay que considerar que la constante que se llama a en el formulario es menos s. Entonces ya con eso, aplicando el formulario, nos queda e a la menos s por t sobre menos s por t menos 1 sobre menos s de 0 a infinito. Vamos a mover ese signo menos, nos queda menos e menos s por t sobre s. T, y decimos menos entre menos es más, 1 sobre s, de 0 a infinito. Vamos a sustituir ya considerando las propiedades que vimos en el ejemplo anterior. Aquí, por ejemplo, si nosotros sustituimos el valor infinito aquí en el exponente, de antemano sabemos que va a dar 0. Entonces voy a poner, como todo esto va a dar 0, voy a poner de una vez 0. Luego, menos. Luego aquí es menos también. Vamos a poner entonces menos e, en este caso es e a la 0, sobre s por t, que es 0, más 1 sobre s, ¿sí? Para el límite inferior. Y recordando también que e a la 0 es 1, y nos queda menos por menos es más, nos queda 1 sobre s. Si quitamos este 0 nos queda 1 sobre s, pero 1 sobre s por 1 sobre s es 1 sobre s cuadrada, y esa viene siendo la transformada de la variable t. Y aquí aprovecho para recordarles la estructura de la notación que les decía. Al principio la variable es t, en el proceso aparecen s y t, pero en ese momento la s es constante. Una vez que se integra y se sustituyen los límites, aquí vemos que al final queda solamente la s, y en ese momento es variable. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que siempre cuando ustedes apliquen la definición, todas las transformadas que apliquen van a dar siempre positivo. O sea, nunca van a tener ustedes menos 1 sobre s cuadrado. Siempre va a dar positivo. Entonces ya con esto resolvemos esta transformada. Ejemplo número 3 es la transformada de una exponencial. Vamos a poner la exponencial e a la menos 3t. Recuerden que esto ya está todo en el SAETI, en la hoja de ejercicios viene todo lo que les estoy diciendo. Ok, entonces vamos a integrar otra vez. Tenemos integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función, que en este caso es e a la menos 3 por t, o sea, esa se pone aquí, por dt. Por dt. Ahora, aquí, cuando ustedes vayan a integrar productos de exponenciales, júntenlos en uno solo. Recuerden que al multiplicar las bases, los exponentes se suman. En este caso es una suma negativa, menos st menos 3t por dt. Otra recomendación es que factoricen la t y el menos, o sea, e, nos queda menos, aquí vamos a poner la t, y nos queda s más 3 por dt. Siempre factoricen el menos, siempre dejen el menos por fuera, porque a la hora de sustituir infinito se va a cancelar, va a ser más fácil. De otra manera van a trabajar más, aunque lleguen a lo mismo. Aunque se ve un poco complicada esta integral, viene siendo esta otra vez, integral de a la u por du. Recuerden que cuando nosotros analizamos, revisamos los valores de la du, en este caso es menos s más 3 por t. Recuerden que esto que está aquí, todo esto, es una constante. Entonces, du viene siendo la constante menos s más 3
por dt. Notamos que el diferencial ya está, pero le falta menos s más 3, que es una constante. Entonces, para compensar el diferencial, vamos a ponerle el inverso, menos 1 sobre s más 3. Ya podemos integrar e menos s más 3 por t de 0 a infinito. Ahora vamos a sustituir otra de los límites. Si sustituimos infinito, ya sabemos de antemano que esto es 0. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a anticipar estos pasos, revisen bien que efectivamente esto sea 0, porque a veces no sucede exactamente así. Entonces vamos a checar eso. Entonces esto es 0. Menos. Y recuerden que menos por este menos es más, siempre va a dar positivo. Y también al sustituir 0, recuerden que es e a la 0, pero e a la 0 es 1, entonces ponemos 1 sobre s más 3. Y 0 más 1 sobre s más 3 es 1 sobre s más 3. Y de esta forma ya calculamos la transformada de e a la menos 3t.